quieres, empieza explicando cómo empezó todo y también cómo llegamos a conocernos. Ok, bueno, pues empezó un día en el que, bueno, yo llevaba un tiempo bajo mucha presión, estrés, había pasado pues, por una pérdida familiar, un fallecimiento, entonces traía muchas cosas que no gestioné, no supe gestionar de la manera correcta, entonces un día cualquiera estaba estudiando para un curso, y resulta que de la nada aparecieron pensamientos sobre mi niñez. Tuve como que una especie de regresión a la niñez y recordaba que de pequeña yo tenía como que imágenes de las cuales pues yo rechazaba, entonces empezaron a llegar más pensamientos como si estas imágenes volvieran y si no podía sacarlas de mi cabeza y si no podía dejar de pensar en eso, entonces me envolví en esos easy que no sabía cómo gestionar en ese momento y efectivamente pues al yo intentar suprimir esas imágenes, esos pensamientos, más volvían a mí. Entonces yo llegué a creer que yo tenía un problema, que yo pues me estaba volviendo loca o que había un problema con mi cerebro o algo así. Entonces busqué en internet pues ayuda de qué era lo que a mí me estaba pasando y en ese momento pues no había encontrado mucho. Decía que cada que tuviera un pensamiento me pusiera una liga en la muñeca y me golpeara con la liga, la jalara cada que yo tuviera un pensamiento. Entonces, pues eso no me estaba funcionando. Todas las técnicas que me decía el internet para poder sacar esos pensamientos de mi cabeza no me funcionaban. Entonces yo ahí fue cuando dije, bueno, realmente tengo un problema, me empecé a asustar muchísimo, sentí pues la ansiedad, el miedo, la desesperación, la frustración, porque no podía sacar esas imágenes de mi cabeza, esos pensamientos sobre el futuro, o sea, llegué hasta visualizarme en un manicomio y empecé a ponerme de muy mal humor. Trataba muy mal a las personas de mi alrededor por lo molesta que estaba conmigo, porque me era difícil poder, desde esa vez, continuar con mi vida normal por tener esas imágenes y esas sensaciones corporales y esos pensamientos que yo quería sacar. Entonces, mi lucha por quererlas quitar, suprimir, no me funcionaba. Entonces, busqué ayuda con psicólogos y pues no me brindaban mucha información. Me decían que era como que una especie de ansiedad, me ponían técnicas de respiración, pero realmente nunca bueno, estas personas con las que fui nunca me ayudaron a gestionar de la manera correcta o me explicaron realmente cómo funcionaba eso de la supresión de pensamiento. Entonces fui empeorando muchísimo porque lo que ellos me decían pues no me funcionaba. Entonces pues yo seguía comprobando que tal vez yo tenía un problema. Y pues fue una época muy, muy fea. Resulta que estos psicólogos me diagnosticaron en su momento por un test, así de que lléname este cuestionario y casualmente después de contestar ese cuestionario me dicen que pues era como ansiedad con depresión y esas cosas. Entonces, tanto fue mi desesperación que no encontraba ayuda por los psicólogos o por las personas así, pues expertas en el área de la mente. Entonces empecé yo a seguir buscando, no me rendí, leyendo libros, buscando en internet, hasta que encontré tu canal con el tema de las obsesiones y en cuanto vi tus videos fue como que iluminarme porque me sentía muy identificada con todo lo que decías. Recuerdo que ese día vi todos tus videos, así todos tus videos en ese momento y fue una especie pues de sensación de tranquilidad. Me acuerdo que agarré un cuaderno, empecé a tomar nota y me sentía entendida porque dije, bueno, no soy la única persona que le pasa esto. Y pues ya fue cuando me puse en contacto contigo, me acuerdo que llené un cuestionario, al, al tiempo, ¿qué será? Al día me contestaste luego para eh, hacerme pues una llamada para ponernos en contacto y en cuanto hicimos la llamada, pues ya nos programamos para llevar las sesiones y así fue como empezó mi trabajo contigo. Ok,
Yo, cuando empezamos a trabajar, recuerdo que lo primero que hicimos fue analizar todo lo que habíamos estado haciendo antes que no funcionaba, ¿no? Antes has dicho lo de te venías esas imágenes que no te gustaban por el contenido que tenían y lo que hacías era, pues, entre otras cosas, intentar suprimirlas y todo eso. ¿Qué es lo que te diste cuenta que estabas haciendo que no funcionaba? Nada más al inicio. Lo que estaba haciendo que no funcionaba era intentar controlar esas imágenes, era cambiarlas por otras. Por ejemplo, si llegaba una imagen, automáticamente intentaba cambiarla por algo bueno o cambiar el contexto o cambiar la imagen, pero era muy desgastante porque seguían viniendo estas imágenes. Por más de que yo hiciera el mayor esfuerzo de cambiar el contenido de estas imágenes, era muy, muy desgastante. Otra cosa que hacía era... Eh, pues aparte de suprimir, era como luchar, como que, ok, hasta aquí la imagen. Había una resistencia que yo en ese momento no notaba. Tomaba esa imagen como si fuera algo muy malo, algo que me fuera a hacer daño o que algo que describía a mi persona o algo, llegué a pensar que era hasta algo pues malo en mí, algo, una especie de personalidad oculta que pues y quería decirme algo. Bueno, es en ese momento que uno pues entra o está en el bucle obsesivo que eh, se cree todo lo que pasa por su mente. Yo pensaba que esos pensamientos tenían que ver conmigo, que eran mi responsabilidad, que eran difíciles de soportar. O sea, que por el hecho de yo tener estos pensamientos, iba a llegar un momento donde algo malo me podía pasar o que yo fuera capaz de hacer algo malo. Entonces, en cuanto a las cosas que hacía que no me funcionaron, al hacer la lista me ayudó para darme cuenta de todo lo que hacía que estaba empeorando el problema, como intentar suprimir, controlar, luchar, cambiar. Eso estaba aumentando la aparición de estas imágenes, porque no me atreví a enfrentarlas. Creían que eran demasiado malas como para como para enfrentarlas o como para dejarlas estar en ese momento. Entonces buscaba yo no tener esas imágenes. Vale, claro, al final lo que has dicho es bastante interesante de que cuando entramos en el bucle obsesivo muchas veces es por lo que intentamos hacer para salir, ¿no? O sea, lo que intentas hacer para solucionarlo es al final lo que causa, bueno, lo que mantiene vivo el problema. Una vez lo identificaste, es mucho más fácil, fue mucho más fácil empezar a cambiar eso. ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que empezaste a cambiar que estaba en tus manos? Lo primero que empecé a hacer fue el reaccionar o responder de manera neutra, permitiéndome por primera vez dejar estar esas imágenes. Y obviamente al principio yo tenía miedo de enfrentarme a ser yo quien invocara esas imágenes de manera pues consciente. Entonces me acuerdo que esa vez pues me recosté en un lugar aislado donde nadie me pudiera molestar y me puse a hacer el ejercicio de la exposición voluntaria a esas imágenes. Entonces obviamente venían a mi mente pensamientos de lo que pudiera pasar, pero aún así me enfrenté, tomé el valor, me enfrenté y empecé a yo ser quien estuviera pasando esas imágenes en la cabeza, todas esas imágenes que yo pues me prohibía tener, no me daba el permiso de tenerlas. Y fue algo muy curioso y muy paradójico porque automáticamente al tener esas imágenes llegó un momento donde me aburrieron, donde ya me daban igual. O sea, sentí que no eran malas, o sea, más bien fue me di cuenta de que llega un momento en que las imágenes ya no me causaban malestar. Y pues me sentí aliviada, me sentí tranquila porque hice la comparación de antes de hacer el ejercicio a después de hacer el ejercicio y todo lo que me decía mi mente que pudiera pasar no pasó. Entonces, le perdí el miedo a ese ejercicio de la exposición voluntaria y ya fue conforme a lo que tú me propusiste de seguirlo haciendo de manera periódica, de manera diaria, por cierto tiempo, de ser yo quien fuera a buscar esas imágenes. Y fue así como poco a poco fueron quitándome el malestar, el rechazo,
y intentar suprimirlos, sino pues más bien comenzar a aceptarlos y dejarlos estar fue lo que me ayudó a dar un gran paso. Ok. Es decir, eso también te ayudó un poco a, bueno, paradójicamente, a rechazarlos menos, y cuando empezaste a rechazarlos menos, empezaron a desaparecer un poco, empezaron a disminuir las veces que te venían las imágenes. ¿Cómo fue? De momento no desaparecieron del todo, pero me hicieron darme cuenta de muchos errores que yo seguía cometiendo, que yo seguía luchando de manera inconsciente contra esas imágenes. Porque cuando yo hacía el ejercicio, pues era yo quien iba a buscarlas y ahí no me causaban malestar. Pero en cualquier momento del día que no estuviera haciendo el ejercicio, si aparecían estas imágenes, otra vez aparecía la lucha inconsciente que yo tenía contra esas imágenes, porque yo no quería que aparecieran. Entonces, cuando fuera del ejercicio existía un rechazo y me di cuenta de todos mis errores que estuve teniendo conforme a ese rechazo. Entonces, me percaté de esa situación y a la hora de cambiar el rechazo, aunque no estuviera haciendo el ejercicio, fue lo que me dio un gran paso enorme. O sea, el permitirme tener esas imágenes en cualquier momento del día, pero sin intentar controlar, porque también me detecté que yo tenía una necesidad de control, de querer controlar mi mente, de querer controlar la mente inconsciente. Entonces, a la hora de pues darme cuenta que yo no controlo los procesos de la mente inconsciente, fue una lucha interna, y pues en base al ejercicio fui pudiendo gestionar esta especie de lucha, esta especie vaya, pues este proceso para mí fue darme cuenta de muchas cosas, de muchos errores que yo estuve cometiendo conforme a la necesidad de querer controlar lo que yo no controlo. Entonces también me abrió los ojos, incluso me ayudó en otros ámbitos de mi vida, el aceptar lo que no puedo controlar. Y Ahora eso. hablaremos también un poco de eso, de los efectos que ha tenido después de haber hecho todo el proceso, qué cosas han cambiado, ¿no? Porque también te ha servido para desarrollarte. Pero algo que me has dicho también que me ha gustado es que cuando hiciste el ejercicio este de dar atención voluntaria, te diste cuenta de lo que era, soltar el control, permitir los pensamientos o las imágenes, y eso hizo que luego te dieras cuenta de cuándo estabas luchando, ¿no? Cuando no te aparecían en ese rato en el que los permitías, o en que permitías las imágenes, las rechazabas, y luego fue empezar a romper ese hábito de rechazarlo, ¿verdad? Durante el día a día. Y eso supongo que cada vez ha ido siendo un poco más fácil, ¿no? El responder de la forma que buscamos, cada vez es algo que te sale más automático. ¿Es así? Sí, sí, prácticamente al estar repitiendo el ejercicio, me ayudó mucho para gestionar pues el rechazo a estas imágenes, porque más que nada era un hábito que yo tenía, que a la hora que aparecieran estas imágenes, automáticamente yo reaccionaba con rechazo. Y el ejercicio me ayudó para cambiar ese hábito y cambiarlo por por una aceptación. Entonces, a la hora de aceptar estas imágenes, se acabó la lucha. O sea, el cambio fue con la aceptación de todo esto y aprender a verlos de manera neutra, con percepción neutra, no clasificarlo como bueno o malo, simplemente como pensamientos que son fugaces, pasajeros y que pues prácticamente no trascienden, que la realidad es mucho más benévola que todas las cosas que me suele decir la mente. Exacto, eso está bien, dejar un poco el juicio, ¿no? No tiene por qué ser bueno ni malo, no necesito categorizarlo de ninguna forma. Otra cosa que quería preguntarte también era por el miedo a obsesionarte, que esto es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? No quiero obsesionarme con esto, con lo otro, y me da miedo que vuelva atrás, ¿no? Con una cosa nueva. ¿Qué has aprendido sobre esto o qué te gustaría compartir sobre cómo lo afrontaste tú? Durante el proceso tuve miedo a obsesionarme con otra clase de imágenes, con otra clase de pensamientos, llegar a tener otra clase de obsesiones. Fue un miedo que en ese momento no podía distinguir que era prácticamente lo mismo. Entonces, a la hora de que me propusiste hacer una lista de las posibles obsesiones, me ayudó muchísimo
para darme cuenta que era exactamente lo mismo y que cualquier imagen mental, cualquier obsesión se iban a gestionar de la misma manera, porque lo que mantenía o creaba una obsesión era lo mismo, o sea, era el rechazo, era la no aceptación, era la lucha. Entonces, el aprender a tomar las obsesiones como algo general y que todas iban a gestionar de la misma manera, la exposición voluntaria a todas estas situaciones me hizo saber gestionarlas. Entonces, ahora, ya después de llevar este proceso, ya no tengo miedo a obsesionarme con algo más, porque sé que puedo gestionarlo, porque obviamente han venido ideas de posibles obsesiones, de cosas que a veces veo en el entorno o que estoy viendo en una película, una serie o que me platican de otras situaciones de otras personas y que a veces llegan pensamientos o ideas obsesivas conforme a diferentes situaciones. Ahora me permito dejar tener estas ideas, ya no luchar, ya no reprimir, no analizar, simplemente observar todo esto y es algo que pues me ayuda en muchos ámbitos de mi vida, a dejar de obsesionarme con cualquier situación, buscando la aceptación, buscando el dejar estar cualquiera de estas ideas. Claro. Claro, al final un pensamiento intrusivo lo podemos tener todos, ¿no? Nos puede llegar o estar mirando la tele que eso te evoque, lo que sea, no lo podemos controlarlo, pero sí podemos controlar, bueno, la respuesta que damos, que es lo que has aprendido ahora, ¿no? Y una vez sabemos esto, es un poco, bueno, el proceso está en nuestras manos, no es algo que se nos escape, ¿no? Porque muchas veces es eso, si baso el estar bien en aquello que no depende de mí, voy a ser muy frágil. Y ahora ya no es de esta forma. Algo que me dijiste también, que me gustó muchísimo y que lo tengo apuntado, es una comparación que hiciste con el trabajo que tú has hecho y bueno, el ir al gimnasio y aprender a ir al gimnasio, ¿no? Pues aprendo cómo van las máquinas, aprendo qué ejercicios tengo que usar para desarrollar cada parte de los músculos y eso al principio es algo de lo que sé cero, ¿no? No sé absolutamente nada, tengo que aprenderlo, tengo que desarrollar esas herramientas, ¿no? Y luego ya no voy a ser, eso me lo dijiste, ¿no? Que no voy a ser nunca más una principiante en el gimnasio, ¿no? De la misma forma, lo comparaste con el proceso de superación de un trastorno obsesivo. Como sé cómo tengo que responder, como he aprendido lo que tengo que aprender, ahora sé que aunque vuelva a una obsesión, ¿no? Aunque vuelva a potencialmente poder engancharme a algo, sé cómo desengancharme o sé cómo no dejar que eso vaya más. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Tenía miedo a recaer o perder el avance o que un momento u otro volviera a estar mal, a estar como en esa época donde todo era muy abrumador, donde me sentía tan confundida. Entonces, yo llevaba mi avance, pero tenía un miedo a volver vaya, a retroceder. Entonces, fui haciendo una comparación. Bueno, haciendo ahí un paréntesis, a la hora de ya no evitar, sino seguir con mi vida, en esto me refiero a seguir con mis actividades, me ayudó muchísimo porque la evitación, el evitar ciertas situaciones me hacía tener más miedo y generar, darle poder a esos pensamientos. Entonces, en esa situación, pues yo seguí continuando con mi vida y en una de esas ocasiones que me fui a hacer ejercicio, llegó automáticamente como que una iluminación de que fue una comparación, de que así como yo en el gimnasio fue empezando poco a poco a la hora de hacer ejercicio y ya tenía pues avances, ya no podía volver yo a ser una principiante, porque yo ya tenía pues un proceso y ya sabía cómo dominar las técnicas, ya tenía hasta muchos conocimientos conforme al físico, la alimentación. Entonces, también otra comparación que hice fue como cuando estudias una carrera y una especialidad. Al principio no sabes nada, pero a la hora que vas preparándote, estudiándote, ya tienes la información. Entonces, ya a la hora que esta información llega a ti, pues ya no puedes volver a estar desde cero. O sea, es como eh, a la vez de que como fue también otra comparación. Es como si tuvieras miedo de un momento a otro a poder dejar de caminar. O sea, ya es algo que lo haces en automático. Entonces, todos los avances y procesos, una vez que ya estás, ya tienes esa información,
ya no puedes volver desde cero, ya es tu decisión qué haces y cómo respondes. Y todo esto me ayudó para aprender a responder de la manera, porque es mi decisión, si decido responder de una manera optimista o decido responder con lo que sé que no debo de hacer, con la evitación, con el rechazo o la supresión. Entonces esto me ayudó muchísimo para comparar con otros procesos pues de la vida cotidiana. Y eso me ayudó mucho a ya no tener miedo a recaer, a ya no tener miedo a volver a estar como antes, porque yo sabía que ya ahora era todo diferente, ya tenía información, ya tenía ejercicios, ya tenía un trabajo, ya tenía un proceso, un avance que me dio las herramientas y la información para saber gestionar, incluso saber cómo funcionaba mi mente, porque yo en su momento no sabía que entre más intentaba suprimir un pensamiento, este más iba a cobrar poder y iba a estar repitiéndose. Y ahora que sé cómo funciona la mente, pues ya sé que no debo de luchar y que el pensamiento se irá en su momento. Entonces, toda esta información me hizo aprender qué sí hacer y qué no hacer con la mente. Muy bien. Y yo creo que eso también es la prueba de que al final el superar el TOC o superar cualquier problema tiene que ser al final el resultado de un proceso de aprender, ¿no? Porque si no, no puedes tener toda esta comprensión y esas herramientas. Hay mucha gente que dice, ojalá se me vaya, ¿no? Ojalá algo me lo cure, me saque de aquí. Y hay mucha gente también que igual le pasan cosas, ¿no? En su día a día o, bueno, hay alguna circunstancia que hace que no piense más en eso, que se vaya de forma temporal y luego es cuando hay el peligro realmente a recaer, ¿no? La persona no ha aprendido lo que tenía que aprender y luego, por lo que sea, vuelven pensamientos y vuelve a rechazarlos, vuelve a hacer lo que me decías de suprimir, de intentar luchar y no funciona. En tu caso, ahora esto no ha sido así y yo creo que una de las claves del éxito que has tenido tú en el proceso es que estabas muy dispuesta a aprender y a reflexionar, ¿no? Después de los errores o momentos bajos, eso también me gustó mucho, es siempre querías, bueno, pues aprender de ello y volvías a la siguiente sesión con conclusiones sacadas del mal momento. ¿Eso recuerdas tú algún mal momento que digas, he estado en un punto límite y eso me ha servido para darme cuenta de algo nuevo? ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí. De hecho, el proceso, la verdad es que, aunque suene irónico, creo que fue lo mejor que me ha pasado porque me ha ayudado a gestionar cualquier ámbito de mi vida. ¿Y por qué valoro mucho este proceso? Porque como esta clase de obsesiones empezó cuando era muy pequeña, alrededor de los 7, 8 años, y desapareció por muchos años de mi vida y nunca supe por qué pasaba esto. Entonces, en mi edad adulta, durante una época difícil, que me enganché porque me puse a analizar eso que me pasaba de pequeña, porque me puse a cuestionar y entré en el bucle obsesivo, fue cuando se convirtió en una obsesión. Entonces, yo decía, bueno, duré muchos años sin esta clase de pensamientos, duré muchos años, mi vida adulta, o sea, prácticamente toda mi vida sin esta clase de situaciones que me generaban malestar. Entonces yo tenía pues la esperanza de que iba a aprender a gestionarlo y que esto iba a desaparecer como anteriormente. Entonces, conforme el proceso fue aprendiendo muchas cosas, que no solo intentaba suprimir imágenes, sino también sensaciones y pensamientos. Entonces, yo creía que solo era el tema de las imágenes, pero también quería yo quitarme esas sensaciones que ocasionaban estas imágenes y a la hora de querer quitar esas sensaciones, pues como los pensamientos más se evocaban en mi cuerpo, más estaban ahí y aprendí también a gestionar las sensaciones, que la cuestión era aceptarlas, dejarlas estar y mi consejo es mirar el proceso desde una perspectiva de observación, de aceptación. Ya está ahí la situación, ya está aquí la sensación, el pensamiento, la imagen, aceptarlo y observar, aprender del proceso. Entonces, mi proceso fue cambiando cuando me puse en el papel de observador, ir aprendiendo de todo lo que me pasaba, por muy complicado, por muy difícil, por muy incómodo que se sintiera, porque yo llegué a estar, vaya, tocando fondo, sintiéndome tan mal, tan triste, una desesperación horrible, pero nunca me rendí porque yo tenía la esperanza de que si otras personas habían podido superarlo, yo de igual manera. A igual de que yo estuve muchos años en estas situaciones. Entonces, de pequeña, yo no supe cómo desaparecieron, simplemente sé que desaparecieron, pero en la edad adulta, que llegue a engancharme y a cuestionarme, a obsesionarme qué era lo que me había pasado de pequeña,
fue lo que me entró el cuestionarme. Entonces ahora yo sé, con todo mi proceso, que si en un futuro llegan estos pensamientos, pues como lo comentaba anteriormente, ya sé gestionarlos, ya sé no obsesionarme. Entonces mi proceso me ayuda a no solo con obsesiones de tipo que te generan malestar, sino en cualquier ámbito de la vida, con las relaciones personales, con las relaciones laborales, o sea, todo tipo de situaciones, aprendes a ya no darle tanta importancia, sino a pues aceptar el momento presente, o sea, ya no estarte preocupando por un futuro incierto, por una incertidumbre, aprendes a vivir que va a pasar lo que tenga que pasar y te da la confianza porque yo confío en que voy a saber cómo actuar, responder en su debido momento. Ganas confianza en ti, entonces pues tienes que vivir tu proceso y otra cosa muy importante, no compararte con el proceso de los demás, porque ese fue uno de mis errores, estarme comparando con las recaídas de otras personas, con las obsesiones de otras personas. Visitar foros era lo peor, porque yo salía con muchas dudas, yo salía con miedo a que me pasara lo que a otras personas, llegaban más ideas obsesivas, más miedos, más inseguridades. Entonces, el día que dejé de presionarme, de querer estar bien de la noche a la mañana, de estarme comparando con los procesos de las demás personas, fue cuando también avancé, porque mi proceso era personal y el aprendizaje es personal y tienes que ir pasando por todas esas situaciones incómodas y desagradables para darte cuenta que no pasa nada y que puedes superarlas. Muy bien. El tema de la paciencia, aquí es lo que has dicho, ¿no? No querer que se vaya de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que te sirvió a ti para aprender a ser paciente y para permitirte el proceso? Sí, sí, porque, bueno, yo quería, y como te lo comentaba, yo quería que desaparecieran ya, que esas imágenes, en cuanto yo quisiera, desaparecieran esas sensaciones. Y era imposible, porque yo entre más quisiera que desaparecieran, más estaban ahí y más mal me hacían sentir. Y a la hora que empecé a ver como esta calma, decir, va a tomar el tiempo que tenga que tomar, voy a hacer lo que esté en mis manos, pero nunca rendirme. Yo siempre me repetí a mí misma que yo podía superarlo, que yo podía con esto y con más, que era una prueba y que superando esta prueba iba a poder con todo. Entonces, esa fe, esa confianza en mí y el cambiar el chip, porque también en base al proceso descubrí que era una persona muy pesimista, muy negativa, y eso me hizo para aprender a cambiar lo que me decía a mí misma y empezar a ser más positiva, empezar a cambiar ese hábito y decirme cosas buenas. Y me las creí. Entonces, Se nos ha parado la grabación, volvemos a enganchar y ya está. sí. En cuanto a la repetición de cosas positivas, al principio no me las creía, no me creía lo que me decía, pero yo sabía que en su momento, pues esto iba a pasar, entonces yo me repetía constantemente de que yo podía con esto, de que era temporal, de que podía estar bien, y lo empecé a hacer a diario, a diario, a diario, a diario, a diario, hasta que me lo creí y como que todo eso positivo que me decía, supongo que se grabó en mi mente inconsciente porque llegó un momento donde ya no necesitaba repetírmelo, ya lo sentía como parte de mí, o sea, ya no necesitaba decirme tantas veces que era temporal, que cada día estaba mejor, que cada día avanzaba más, que cada vez era más fácil, más sencillo, porque yo ya me sentía de esa manera. Entonces, también el decirme cosas, el ser flexible conmigo misma, porque dejé de ver por ejemplo, si en una ocasión podía gestionar muy bien las imágenes y estas disminuían, pero otra vez monitoreaba su aparición, obviamente aparecían nuevamente y dejé de ver eso como una recaída, dejé de ver eso como una falta de, pues como retroceder y empecé a verlo como puntos de mejora. Ok, quiere decir que esta situación que debo de seguir trabajando en ella, que me falta, que es un proceso, que es un avance poco a poquito y también me ayudó muchísimo ver a mi mente como una especie de máquina
que no podía entenderme lo que con mi mente consciente intentaba decirle, sino me refiero, la mente iba a intentar resistirse al cambio, pero yo tenía que enseñarle por medio de cambio de hábitos el cambio. Me refiero a mi mente a veces me volvía por medio de pensamientos intrusivos a cuestionar el avance, a cuestionar muchas cosas. Y lo que yo hacía era verlo como parte de un proceso, que no pasaba nada si volvían las imágenes, si volvían las sensaciones, si volvía a sentirme mal, simplemente lo veía como parte de un proceso donde la mente inconsciente intentaba resistirse al cambio, pero tarde o temprano se iba a adaptar a lo que yo le estaba enseñando. Y efectivamente sucedió. A la hora de empezar a ver los puntos de mejora y que eran situaciones que demandaban más mi atención, más trabajo, me ayudó muchísimo, porque ya no me castigaba a mí misma con las recaídas o el estar mal, sino decir, vaya, o sea, tengo esta situación, voy a trabajar más en ella porque esto es un proceso y lleva su tiempo. Entonces eso me ayudó muchísimo para ser flexible conmigo misma, no castigarme por eso, como si fuera mi culpa, no, empecé a verlo como parte de un proceso que pues uno no controla la mente inconsciente y necesitas como, hay un ejemplo muy bueno que es cuando aprendes a conducir tienes que estar muy consciente de todo lo que haces, coordinar muchas cosas a la vez, estar cuidando muchas cosas, pero lo vas haciendo periódicamente hasta un momento que lo haces de manera inconsciente. Ya no necesitas estar poniendo atención en lo que haces porque ya todo está en tu mente inconsciente. Entonces, este ejemplo me ayudó mucho en mi vida cotidiana para saber cómo gestionar esas imágenes, de que en su momento yo tenía que poner un esfuerzo, una atención para poder enseñar a mi mente cómo reaccionar. Porque yo sabía que era un mal hábito el que yo tenía de luchar contra estas imágenes, de resistirme. Entonces, conforme fui cambiando ese hábito de aceptar esas imágenes, de verlas como algo inofensivo, me ayudó muchísimo para que a la hora que aparecieran, mi mente automáticamente reaccionara con indiferencia, de que, ok, están estas imágenes aquí, no pasa nada, continúo con mi vida. Entonces ese fue un cambio también muy bueno que me dio un paso gigantado a mejorar bastante. Claro, claro, es como un entrenamiento, ¿no? Como entrenamiento puro y duro. Al repetir algo muchas veces, ¿no? Acostumbrarnos a hacerlo de esa forma y luego que al final sea algo automático. Una cosa que me ha gustado también mucho que has dicho es lo de reforzar lo que hacías bien, ¿no? En lugar de castigarte por aquello que al final no depende de mí, que me venga el pensamiento o que tenga otra vez esa sensación que no me gustaba. ¿Qué depende de mí? Pues cómo gestionarlo. ¿Lo he gestionado bien? Sí, pues a eso es lo que tenemos que darle energía. Y eso tú lo has hecho mucho, ¿no? Es algo que te has dado cuenta que funciona para permitir que el proceso vaya hacia adelante. Sí, sí, el ver pues el proceso, ir viendo las cosas buenas. A eso me refería. Tenía el hábito de enfocarme en lo negativo y analizar todo lo que pasaba y empecé a ver las cosas buenas, a ver el avance, verdaderamente lo que estaba haciendo bien, que las imágenes estaban disminuyendo, que estaba gestionándolos de manera correcta, que ya no estaba haciendo lo que yo sabía que no me ayudaba, como el intentar tranquilizarme, como el intentar controlar esos pensamientos, como el intentar, por ejemplo, venía un pensamiento y ya no luchaba contra él, ya no intentaba tranquilizarme, racionalizarlo, analizarlo, simplemente lo dejaba estar, porque yo sabía que analizándolo me iba a perder en el bucle obsesivo y eso me iba a perder pues la objetividad. Como que el estar en el bucle obsesivo te hace calentar tanto tu cabeza que dejas de pensar con claridad. Entonces, para salir del bucle me ayudó mucho empezar a observar esos pensamientos, a verlos como algo fuera de mí, algo externo. Incluso una de las frases que me repetía a mí misma, que me ayudó muchísimo, era, esos pensamientos son ajenos, son externos a mí. Y lo hacía sin necesidad de estarlo repitiendo como una especie de compulsión. No, o sea, yo me dedicaba cierto tiempo y nada más ese tiempo podía yo decirme esas cosas, no más, no menos, simplemente para yo no ir transmutando a una especie de compulsión. Entonces, a la hora de que tú me fuiste enseñando tus ejercicios
yo también eso me ayudó para yo ir creando lo que a mí me ayudaba. Entonces, así como yo le dedicaba cierto tiempo para exponerme voluntariamente a los ejercicios, también dedicaba, perdón, a los pensamientos, el exponerme voluntariamente a los pensamientos, también dedicaba un tiempo para repetirme cosas buenas, como una especie de ejercicio para irlo grabando en mi mente inconsciente. Me acostaba en un lugar y me ponía a visualizar cosas buenas, a repetirme las frases, pero era cierto tiempo. Y pues pasó de que un momento ya no necesitaba hacer eso, así como tampoco necesitaba estarme exponiendo voluntariamente las imágenes, porque conforme la práctica me fue ayudando para ya no necesitar de eso, sino para ya eh, saber cómo gestionarlo. Claro, lo interiorizaste, ¿no? Al final, para que fuera algo natural. Y ya para acabar, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te dirías? Imagínate, sabiendo lo que sabes ahora, si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar contigo misma cuando peor estabas, ¿qué te dirías? Yo me diría a mí misma que es un proceso donde requiere paciencia, donde requiere fortaleza, donde requiere esperanza. Sí se puede, pero como todo es un trabajo personal. Es como cuando te pones a un régimen alimenticio. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a bajar de peso por ti. Es un proceso que tú debes hacer y no te puedes engañar. Entonces, tienes que vivir, hacer esos ejercicios, exponerte voluntariamente, pues más que nada aceptar el proceso con paciencia, tolerancia y de que se puede, no es fácil, pero tampoco imposible. Pero lo más importante es confiar en ti, que fue lo que más me ayudó a mí, confiar en mí misma, saber que yo iba a saber qué hacer en su momento, y es una de las razones por las que la incertidumbre ya no me preocupa, porque sé que voy a saber qué hacer en su debido momento con cualquier situación que se me presente. Y pues eso sería de que se puede superar, pero requiere un trabajo personal. Muy bien. Y a los demás, si tuvieras que dar también un par de consejos muy generales sobre cómo afrontar todo eso, ¿qué dirías? Les diría que mmm, O concretos, no hace falta que sea tampoco muy general. hay que ser resilientes, hay que trabajar, porque no es fácil, pero tampoco imposible. Cuesta trabajo, sí, sí cuesta, porque yo sé lo que es estar en un momento de desesperación, en un momento de confusión, pero si continúas, tienes la esperanza, vas a encontrar la claridad de que se supera, claro que se puede, pero lo más importante es no comparar el proceso con el de otras personas, no comparar tu avance con el de otras personas, sino ver tu proceso como algo personal que con tu trabajo, solamente tu trabajo puedes salir adelante, puedes tener las herramientas para saber gestionarlo. Y una vez que tengas estas herramientas, vas a poder gestionar cualquier ámbito de tu vida, porque no solo te ayuda en la clase de obsesiones, sino en cualquier aspecto de tu vida diaria. Pero sí se requiere mucha fortaleza y persistencia. Persistencia sobre todo para levantarte y continuar cada vez que sientas que no puedes más. Tienes que buscar la fortaleza en ti para poderte levantar, para poder continuar, porque de que se puede, se puede. Muy bien, me parece súper buen consejo. Muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia, estoy seguro que ayudará a mucha gente y felicidades por todo lo que has hecho, ¿vale? Por todo el trabajo y todos los resultados que has tenido. Dale un like al vídeo si te ha inspirado este testimonio que acabas de escuchar y por otro lado, si te encuentras en una situación similar y quieres que te ayude a trabajar en ello, vas a encontrar abajo en la descripción links de un formulario para hacer coaching conmigo. Rellenas el formulario y me voy a poner en contacto luego contigo para darte más información sobre cómo funciona. Suscríbete al canal en el caso de que no estés suscrito o suscrita y también comparte el vídeo para que pueda inspirar a otras personas. Nos vemos muy pronto y a por todas.